Abusos sexuales en la Iglesia Católica han indignado en todo el mundo, pero ningún caso había alcanzado a Chiapas, hasta ahora. La expulsión del sacerdote Salvador Valadez Fuentes en febrero de 2022 llevó al equipo de Tinta Fresca a investigar más y más sobre los abusos sexuales, psicológicos y espirituales en contra de personas de auténtica fe. Con pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas, Tinta Fresca le presenta este trabajo de investigación de más de 3 meses, con Dios y con el diablo. Son 328 padres que han sido acusados. Normalmente estos padres, muchas veces, no siempre, pero muchas veces son seriales, o sea, han tenido varias víctimas. Todas las veces que un obispo o un superior religioso tiene noticia que hay un delito, tiene que informar a la autoridad judiciaria civil. Salvador Valadez Fuentes es el primer cura en Chiapas dimitido por abuso sexual. El ex sacerdote tuvo señalamientos en la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor de Tuxtla Gutiérrez, asimismo en Ixtapa y en congregaciones de Carolina del Sur y Colombia. Desde su expulsión, ordenada por el Vaticano en noviembre de 2021, se dieron a conocer nuevas denuncias contra otros congregados. Las denuncias de la congregación chiapaneca en contra de Valadez y compañía se conocen desde 2015, pero fue hasta 2020 que se consideró iniciar la investigación canónica. La Santa Sede e la Chiesa tutta intera si stanno impegnando per combattere e prevenire tali delitti e il loro occultamento, per accertare la verità dei fatti in cui sono coinvolti ecclesiastici e per rendere giustizia ai minori che hanno subito violenze sessuali aggravati da abusi di potere e di coscienza. Conocí al padre Salvador Valadez Fuentes cuando él era diácono. Me encantaba la vida pastoral, lo disfrutaba muchísimo, era mi pasión. Pues yo tenía la ilusión me dicen, de seguir a Cristo, pero ¿quién? O sea, ya para siempre. Leía los evangelios y me apasionaba Cristo. Yo decía, yo quiero vivir esto para siempre. Voy con Salvador porque era con quien pues estaba en el equipo de pastoral vocacional diocesana. Voy con él y le comento pues de que quiero ser religiosa y me empieza a acompañar en la dirección espiritual. Yo entendí de Dios, no les voy a decir que Dios me habló, eso no, tuve como que una convicción aquí interna de que Dios sí quería la congregación que se dedicara a la pastoral. Y me fui corriendo con el padre Salvador y le dije, padre, ya, Dios sí lo quiere, la congregación para la pastoral. Va el padre Salvador y va con Monseñor Felipe, le dice, Monseñor Felipe Aguirre Franco era el obispo de la diócesis de Tuxtla en ese entonces. Va y le dice que él tuvo una revelación de Dios, donde Dios le decía de una congregación. Y va Monseñor y dice, si es de Dios, en que yo también estaba involucrada, claro, allí, porque también lo dijo. Que dice, no, pues hay que buscar una religiosa santa y de buena virtud que forme a Adriana y a las demás muchachitas que quieran integrarse. Yo estaba emocionado, o sea, me lo platicó el padre Salvador. ¿Cómo lo ves? No, yo feliz, estaba emocionado. Y ya en eso, él me dice que él ha pensado porque Dios le reveló una noche que era la hermana Silvia. Aunque sí hay una convivencia que es muy bonita, ¿sí? De recreación, de compartir la oración, los alimentos, o sea, tampoco es un silencio total, o sea, sí hay una vivencia fraterna, le llamamos nosotros, o sororal, pero
no debemos hablar mal de nadie, porque si escuchan que estás hablando algo negativo de la institución o de las personas que dirigen la congregación, se considera que estás como que traicionándolos. Una de esas veces que estoy en mi escritorio trabajando en una oficina que me asignaron en el Seminario Diocesano Santa María de Guadalupe y de Tuxtla, me asignaron una oficina ahí para trabajar, y estando ahí escribiendo a máquina, se acerca el padre Salvador por detrás y pues empieza a refregar sus genitales en mí, y me crea eso mucho miedo, me paraliza, me crea mucha confusión, y pues no sabía ni qué hacer. Y cuando ya salían cosas negativas, de abusos de autoridad, sobre todo humillaciones públicas, eso hacía que hubiese un ambiente de temor, principalmente a la Madre Silvia y al Padre Salvador. No puedes hablar libremente de algo negativo que estás viviendo en tu proceso vocacional, en algo que te obstaculiza, te entristece, o no estás de acuerdo en cómo se está llevando a cabo el gobierno, digamos, ¿no? La organización en la comunidad, pero no lo puedes decir abiertamente. En los trabajos que habían, pues yo terminaba cansada a veces, y me acuerdo hacia el mediodía, me dice el Padre Salvador un día: oye, te veo muy cansada, ¿por qué no te vas a recostar a mi cama? Yo voy a salir. Se me hizo lógico. Recuerden que yo tenía 17, 18 años en ese entonces. Y en eso veo que entra y se acerca a mí, me empieza a abrazar, a tocar. Me quedo incómoda, con miedo, confusa, pues peor, o sea, dije, pues yo acepté venir acá. En el 2015, Adriana entrega su primera carta, que va como un anexo a su solicitud de dispensa de votos perpetuos. Cuando la hermana sale, pues necesita regularizar su situación, es decir, que ya no sea religiosa. Necesita expresar sus causas gravísimas delante de Dios de por qué deja su estado religioso. Entonces, ella como motivos expone lo que vivió dentro de la institución. Y es lo que ella nos narra, ¿no? Los abusos de poder, la manipulación de conciencia, inclusive el abuso sexual que vivió por parte de Salvador Valadez Fuentes antes de que iniciara la congregación en el Seminario Mayor de Tuxtla. En ese tiempo ya Monseñor Fabio Martínez Castilla es el que otorga la salida definitiva de Adriana. Entonces, ¿qué es lo que obtuvo? Su salida. No atendieron su petición en sí misma, o sea, nunca la llamaron: explícanos esto que está sucediendo, esto que narraste, ¿por qué dices esto del Padre Salvador? ¿Por qué dices esto de la Madre Silvia o de la congregación? Digamos que no fue atendida su denuncia, únicamente su petición a salir de la institución. Cuando recién entré al convento siendo postulante, un día me llama la Madre Silvia a su cuarto, y me acuerdo que entré, ella estaba en ropa interior, y me dice que me acueste en la cama. Me acuesto en la cama. Y ella estaba, le repito, en baño interior, y me empieza a acariciar, y que yo la acariciara también. Y bueno, hubieron caricias. Y ya me acuerdo que al final de ese rato me dice: ¿qué te pareció? Le dije, a mí mi mamá nunca me acarició, le digo, así que siento como la caricia de una madre. Jamás en su vida me volvió a llamar. Y de ahí me trató, me humilló, me trató horriblemente mal durante todo mi proceso. Hay quienes dan testimonio de eso. Se creía que se alcanzaba la santidad siendo fiel a todo lo que mandaba el superior. De hecho, tiene un defecto la vida religiosa actual, que la formación consiste en que personas mayores de edad, autónomas, lleguen a ser
Se le llama una obediencia infantilista. Es decir, que tienes que ser como niña para pedir permiso de todo. Eso no es el voto de obediencia, desde luego. El voto de obediencia consiste en que entregas tu vida al servicio de un proyecto de evangelización. Cuando se ingresa al instituto, el día que se inicia la formación, decimos una frase en donde nos sometemos totalmente a ellos. Decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la voluntad es la voluntad de la persona que te recibe esa frase, que es el superior o la superiora. Cuando les comparto y les digo, mira, lo que viviste no es normal, no eres la culpable de eso, no debiste ser tratada de ese modo, no era voluntad de Dios, todo lo contrario, lo que viviste es un abuso. Muchas de ellas, después de la salida, quedan con depresión severa, ansiedad algunas, entienden estas vivencias como sacrificios, como vivencias para santificarse y no lo ven mal, realmente se normaliza, se cree que todo lo que se vive ahí es para purificarse. Erika se integró a la congregación siendo menor de edad en busca de ser misionera y a los 17 años sufrió su primer abuso sexual. A Erika le costó 30 años dar su testimonio. Actualmente brinda acompañamiento a otras víctimas. En uno de esos viajes que nos toca coordinar en uno de los municipios, voy sola totalmente con el Padre Salvador. Y ya que veníamos de regreso, veníamos platicando con el Padre. En eso siento que se va orillando, apaga el carro y yo digo, ¿qué pasó, Padre? No me contesta absolutamente nada y simplemente intenta acercarse y besarme. Inmediatamente reaccioné, abrí la puerta del bochito Volkswagen en esa muestra de desaprobación y él inmediatamente empieza a llorar y me pide perdón. Discúlpame, no sé qué me pasó, perdóname, esto no vuelve a pasar y te pido por favor que no le digas nada a nadie. Estando como novicia en la sacristía, me toca a mí preparar todo. Lo estoy revistiendo, le estoy acomodando la casulla en la parte de atrás y ya que me volteo para acomodarle la parte frontal, él inmediatamente intenta volver a besarme los labios. Alcanzo a reaccionar y a detenerlo, pero como era un silencio sepulcral, porque ya iba a celebrar misa, nada más entre puros gestos, o sea, de repugnancia y de desaprobación, sale a celebrar la Santa Misa. Yo me voy a mi lugar y no dejé de llorar. Se apagó mi alegría. Por obediencia, no le digas nada a nadie. Y el que obedece no se equivoca. En mayo de 2020, la Organización de las Naciones Unidas publicó su informe sobre las terapias de conversión, en el que las identifica como intervenciones profundamente dañinas que provocan en personas de la diversidad sexual dolor y sufrimientos severos que resultan en daños psicológicos y físicos de larga duración. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud también señaló que las terapias de conversión no tienen justificación médica. Lucy también fue una religiosa de las primeras jóvenes que ingresaron y fundaron la congregación. Ella era muy admirada en la congregación y digamos que era la favorita de la madre Silvia porque era muy obediente. Cuando ella descubre que ella tiene preferencias a personas de su mismo sexo y ella por querer ser fiel
y honesta, se lo comunica a la madre Silvia. Y digamos que ese fue el error, ¿no? Ser sincera, abrirse realmente y decir, yo me descubro así en esta etapa de mi vida y lo que yo quisiera es que se me diga el proceso para salir de la congregación. Pero obviamente la madre Silvia no la iba a dejar salir fácilmente. Repito, ella era una de las hermanas más apreciadas por los fundadores. Viví un tiempo de castigos físicos, porque sí lo tuve, castigos físicos, tortura psicológica todos los días, a veces mañana y tarde. Era el que ella llegaba y era una tortura psicológica terrible. Con la palabra ayuno fue el ayuno y el sacrificio. Pues no podía comer de lo mismo que comían todas, por ejemplo, porque pues yo estaba pues en pecado, ¿no? Yo digo, yo me quiero retirar y ella dice no. Y la palabra mágica es, por santa obediencia no te retiras, ¿no? En el convento había un árbol grande de la ceiba o la pochota, como la conocemos aquí en Chiapas, que estaba llena de gusanos, ¿no? Entonces, pero estaba plagado de gusano. Entonces ella me pidió que por obediencia, me mandó por obediencia, que yo fuera a ponerme debajo del árbol y que dejara que todos los gusanos me inundaran, ¿no? Me llenaran así todo mi cuerpo y que yo me quedara ahí hasta la hora que ella me indicara para que yo supiera cómo estaba mi alma. Fue de las únicas cosas que yo le dije no puedo y ella me dijo, pues ahí está la prueba, ¿no? Que estás endemoniada. Era cuestión de otra cosa más que de sobrevivencia. En ese momento lo único que yo decía, si me quedo aquí, me voy a morir. James Cantor, psicólogo clínico americano, define el perfil de las personas con enfermedades mentales dentro del clero. En el caso de los abusadores, se les identifica como antisociales y en el peor de los casos, con psicopatía. Estos personajes antisociales conviven con otras personas, pero en lo oculto, planean y realizan acciones en contra de la comunidad. Yo ahora lo veo desde mi profesión incluso, como ella, Silvia, pues tiene trastornos incluso psiquiátricos, ¿no? O sea, que hacía que la misma comunidad se tuviera como cuadros psicóticos en los que todos participábamos, ¿no? De repente ella nos decía que era la peor enemigo del demonio, ¿no? Y que entonces todos nos poníamos alrededor de ella porque el demonio estaba ahí. Si tú te sales, es traicionar a Dios, porque Él te creó para eso. Ya la gente se acostumbró a verte con un hábito y si te ve después con ropa civil, o sea, el señalarte, la comunidad te señala. Sí es un cambio bastante difícil. Y además de lo que se dice, de las que se salen, no solo se dice la verdad, sino se inventan otras cosas. Lamentablemente aquí en materia legal lo que nos afecta mucho es la prescripción. Pasa el tiempo, se entiende mucho a las víctimas que es todo un proceso haber sido agredidas, tomar el tiempo de hablar y de sanar. Lamentablemente hay un punto en la ley que ya no, el delito ya no me da para más, porque uno se hace la pregunta, bueno, entonces si una persona me acosó sexualmente en el 90, antes ya para el 2000 ya no existe, ya lo olvido, lo perdono. Entonces eso es lo que se trata, de que no prescriba el delito porque al final sí lo hiciste. No quiere decir que si pasan 10, 20 años ya se borró. No, sí lo hiciste. Yo soy de aquí de Nuevo León, nosotros estamos de aquí en Monterrey y sí he visto mucha diferencia en el código de Chiapas con el de nosotros. No sé si en Chiapas abunda mucho el fanatismo hacia la iglesia, que en Nuevo León no se da a ese nivel, que a lo mejor también los legisladores de Chiapas pues a lo mejor apoyan mucho esta cuestión de la iglesia. En el Código Penal Federal, gracias a la reforma de 2021,
Los abusos sexuales a menores de edad son catalogados como delito de pederastia, por lo que además de no prescribir, se persiguen de oficio. Además, si el abuso sexual es cometido por un líder religioso, se considera un agravante. En Chiapas, la edad máxima para considerar pederastia es hasta los 14, por lo que estos delitos prescriben a los 18 años. Realmente las víctimas no buscan venganza. Eso me queda clarísimo porque todas es lo que me dicen. Flori, yo no quiero dañar la iglesia, yo no busco venganza, no le deseo el mal a mi perpetrador de abusos o perpetradora, porque también hay abusadoras. Yo lo que quiero es justicia y que esto no siga pasando, pero no miden en sí cuál va a ser la justicia, sobre todo porque en Chiapas no habíamos tenido ningún sacerdote expulsado oficialmente por el Vaticano. Fue suspendido, o sea, ya no es sacerdote, ya no ejerce, pues se le retiró el ejercicio de todas las funciones. Entonces ya es un laico y él está donde quiere estar. Nosotros no cometimos ninguna demanda, por decirlo así, a la fiscalía, porque no fue ninguna situación con menores de edad. Salvador Valadez Fuentes, pues él desde el enero del año 2022 fue dimitido del estado clerical. A partir de ahí pues se ha ido llevando pues este proceso de consolidación de la comisión. Considero que la cuestión de encubrimiento, al utilizar así el término, ya contrae como una tendencia a entender una complicidad o incluso una actitud o una acción de malicia de parte de la autoridad eclesiástica, y que en primer momento la aclaración sería que no es así, nunca ha sido la intención presentar las cosas de manera que somos cómplices del victimario o que estamos protegiendo más al victimario que a la víctima. Si en algún caso las acciones u omisiones de la autoridad eclesiástica a quien corresponde en ese momento han dado a entender que no se ha actuado debidamente y hay una inconformidad respecto a eso, pues bueno, esa inconformidad se tiene que presentar de manera seria y formal, y de acuerdo a eso la ley canónica o civil ya establecerá cuál será la situación que se siga. Cuando estudiaba en Roma, había unos casos de sacerdotes que habían sido dimitidos y continuaban ejerciendo el ministerio en otros lugares y llegaban las denuncias a la congregación del clero. La iglesia a veces tiene un límite, por eso es muy importante la participación de las autoridades estatales y que se puedan instruir causas penales, encuadrar como delitos estas conductas para que estas personas no sigan buscando cobijo en la iglesia. Entonces, la escuelita viene ya desde los 90s, porque la Madre Silvia y el Padre Salvador no sancionaron a estas personas y no las expulsaron. Estas conductas abusivas están permanentes por los fundadores, así también por algunas hermanas. No todas son abusadoras, pero sí hay algunas hermanas que cometen abusos. ¿Qué tipo de abusos? Si son autoridades, son abusos de poder. Y algunas otras abusos sexuales también.
Yo llegué buscando ahí al buen pastor y me encontré, como dice Pedro en su carta, al león rugiente buscando a quien devorar, no al buen pastor. Cuando yo estoy estudiando Derecho Canónico en Roma, me hospedo en una casa en donde habemos estudiantes de diferentes países. Allí fue donde yo me enteré que en África había una religiosa norteamericana que había hecho una investigación de los abusos de las religiosas africanas. Y había un tema ahí muy complejo de SIDA, de lo del SIDA en África, y bueno, muy complejo, muchas congregaciones nuevas y muchos abusos a religiosas. O sea, cómo era la vida religiosa en América Latina, y empecé a descubrir abusos de poder, abusos sexuales. Algunas compañeras me comentaban, y empecé a saber de algunas congregaciones. Pues allá se saben más cosas porque allá están las oficinas del Vaticano, y empecé a informarme en eso, empecé a llegar la información. Yo misma fui descubriendo que lo que vivíamos en el convento no era normal y no era vida religiosa, sino que habían abusos dentro de la congregación, pero yo solo descubría abusos de poder. Definitivamente la iglesia, al ser jerárquica, es patriarcal, en donde las mujeres no tenemos participación en decisiones de poder, ¿no? En el poder, en el gobierno de la iglesia. A pesar de que quienes gobiernan son mujeres en las instituciones femeninas, son modos de gobierno patriarcales, autoritarios, en donde no hay diálogo, no hay una confrontación. Entonces es de el que manda y el que obedece, y cuanto más obedientes es, pues más agradable eres a la voluntad de Dios. La cita bíblica que a ella le daba miedo era justamente esa de si tú le haces daño a uno de sus pequeños, aún sabiéndolo, más te valía ponerte, ¿no?, atarte de cuello a una roca y aventarte al océano para quedarte ahí. Tan cuestionado está el tema de el sacerdocio femenino, pues que no se abre, porque si se abre el sacerdocio, pues se accede a puestos de poder, a jerarquía. Entonces eso pues todavía está ahí, que no es un tema teológico, que están profundizando los teólogos y sobre todo las teólogas. Abusos ahora, evidentemente que desde las primeras intervenciones de tolerancia cero, eso se sigue. Hay que escuchar a los abusados, la destrucción interior que tienen. O sea, son antropófagos. O sea, es como si se comieran a los chicos, los destruyen, ¿no? Aunque haya un solo cura, es suficiente para avergonzarnos y para hacer lo que hay que hacer. Ahí está el punto. O sea, la religiosa tiene un papel muy importante en la iglesia, porque es la que les lava la ropa a los sacerdotes, es la que les hace de comer, es la que les limpia las iglesias, es la que da la catequesis. Entonces, y eso hacen muchas congregaciones, inclusive en Roma. Il maltratto delle donne è un problema. Io oserei dire che la umanità ancora non ha maturato. La donna è di seconda classe. Cominciamo da qua, no? È un problema culturale. Adesso il suo, è vero, dentro della Chiesa c'è stato anche dei chierici. Non è una cosa che tutti fanno quello, ma ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. Para mí es una burla tanto a la iglesia como a la sociedad, como a nosotras como víctimas,
que estas personas sigan escondiéndose detrás de un velo y detrás de un hábito. Tristemente, no hemos puesto el foco en religiosas. Los juicios, los procesos, por lo menos 2 de ellos ya iniciaron y que son de las cosas que más ellas piden, ¿no? En este sentido, entonces nosotros pues vamos a tener que respetar el debido proceso, ¿no? Y han entregado una serie ellas de expedientes, hablan de muchas más, pero es que tampoco podríamos decir en este momento algo oficial, ¿verdad? Hasta que lleguemos a los acuerdos con ella, un acta de esa reunión, ¿no? Podemos decir, pues son en la mayoría miembros de la congregación, ¿verdad? De discípulas del Jesús Buen Pastor. La comisión, dentro de sus facultades, dentro de sus actividades y dentro de sus objetivos, tiene la misión de acompañar a quienes han sufrido algún caso de abuso, de clarificar los hechos, de dirigir también a quién puede mediar estos procesos, pero no tiene la facultad de resolverlos. La comisión no tiene una facultad ejecutiva, no es una autoridad, sino más bien es una instancia de apoyo y de cercanía para quien ha sufrido un triste episodio de estos, como también para la autoridad que le toca resolverlo. Pedirle a los papás, créanle a sus hijos, créanle. Cuando sus hijos hablen, platiquen sobre estos asuntos, cuando noten cambios de actitud, cambios de comportamiento, cuando se vuelvan un poquito más retraídos, tímidos, silenciosos, cuando haya algo que ustedes no veían en ellos y empieza a recurrir, acérquense a ellos, platíquenles, busquen las ayudas pertinentes para que el niño suelte la situación que trae, sea de abuso o no, pero los niños necesitan ser escuchados. El protocolo de la Iglesia Universal es que se acerquen al sacerdote, ¿verdad? En cualquier parroquia el sacerdote sabe, precisamente por este código de conducta, qué es lo que tiene que hacer para contactarnos, ¿verdad? Y empezar el protocolo. Si es el mismo sacerdote el que es, dijéramos, el acusado, ¿verdad? O el sospechoso de esta situación, pues entonces es acercarse a la comisión, ¿no? Acercarse. Mucho hablamos de sacerdotes, obispos, encubridores. Pero ¿qué pasa con todo esto que está muy oculto en ambientes eclesiásticos de mujeres? Se esconden, muchas de ellas se esconden, no puedo generalizar. Yo creo que de todas las que se han salido, un 80% son sobrevivientes, de las hermanas que han salido del convento del Buen Pastor. Quizás un centenar de hermanas en los 30 años que lleva la congregación, y digo que son pocas. Hay algunas que se han acercado, yo creo como unas 20 personas que se han acercado a mí para contarme sus historias. Y estas 20, 25 personas que se han acercado para contarme sus historias me narran de otras que han sido abusadas, que no he tenido el contacto directo, pero sé del abuso por narración de esta persona, de esta hermana que me narra. Entonces sí son muchas sobrevivientes. Ahora bien, de estas que me han narrado, son 8 denuncias aproximadamente que ya tenemos, que están por escrito y que se están entregando a la diócesis, o ya están entregadas o están para entregarse ya próximamente, pero que ya están los escritos firmados. Algunas veces lo que hacen es contarme, pero me dicen, yo no estoy preparada todavía para escribir. Entonces, algunas inclusive no quieren hacerlo porque ya no quieren recordar esos hechos, porque son tan dolorosos, otras porque tienen familia y quizás otras no logren hablar. Un 80% ha salido con daños emocionales, con daños espirituales, con daños, algunas inclusive ya abandonando la fe totalmente, ya no son personas creyentes. Y otras más
siguen creyendo y están activamente en la iglesia, en sus parroquias. Es decir, son ministros de la comunión o tienen algún cargo en la iglesia, y eso también como que les dice, no voy a denunciar porque es dañar a la institución. Además de que en Chiapas no tenemos la cultura de la denuncia todavía. Déjense de nutrir de nuestro dolor, de nuestra humillación. Todo acto de abuso sexual es un acto de poder. Déjenlo de hacer y aborden con la verdad esto, abórdenlo de frente. Y por cierto, a nosotras no nos han pedido perdón ni nos han reparado el daño. Nos pidieron silencio a lo que yo le dije a Monseñor Fabio. Le dije, perdón, Monseñor, yo sí voy a decir las cosas, porque este acto de justicia de Salvador Valadez Fuentes es muy sanador para todas las víctimas. Y Cristo dijo que el candelero hay que ponerlo en alto, no abajo, y usted me está pidiendo algo antievangélico, sea congruente con el evangelio. Pero le digo a Silvia, a Salvador y Monseñor Felipe Aguirre Franco, porque él sabe de todas estas cosas. Ha sido un solapador. Se lo digo y se los digo con todo respeto. No me lo han pedido, pero yo les otorgo mi perdón, porque sé que el día de mañana Salvador, Silvia y Monseñor Felipe van a morir y van a ir a dar cuentas a Dios, y mi perdón les va a faltar para poder morir en paz. Y que de una vez por todas aprendan que en la vida solo vale la pena vivir cuando sabemos amar. Esa es nuestra esencia y no es algo cristiano. Es algo antropológico. Y le pido a la iglesia que vuelva a los orígenes del evangelio con Cristo, donde el importante es Cristo. Y el único Cristo en la tierra es Cristo. Todo sacerdote es un ministro del altar, no es alter Cristo, no es otro Cristo. Y si la castidad les estorba porque no saben llevarla, caray, que la reflexión teológica ya se modifica.